Lectura del libro del Génesis. José era el hijo preferido de Israel, porque le había nacido siendo él ya viejo. Y su padre mandó hacerle una túnica digna de un príncipe. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquem en busca de pastos para las ovejas de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con las ovejas en Siquem. Quiero que vayas a verlos». José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se decían unos a otros: «Ahí viene el hombre de los sueños. Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego decimos que una fiera lo devoró y veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarle la vida, dijo: «No le quitemos la vida, no derramen sangre, échenlo en la cisterna, en este sitio despoblado, pero no atenten contra su vida». Lo decía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica, su túnica de príncipe, y lo echaron en una cisterna vacía, sin agua, y se sentaron a comer. Alzando la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, resina y sustancias aromáticas, de Galaad a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: «¿Qué sacamos con matar a nuestro hermano y después ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas en vez de atentar contra su vida, que al fin y al cabo es hermano nuestro, de nuestra misma sangre». Ellos aceptaron. Pero en aquel momento pasaron por ahí unos comerciantes de Madián y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarle la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que
que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia». Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron: «Pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde». Jesús entonces les dijo: ¿no han leído nunca lo que está en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos y trataron de apoderarse de él, pero tuvieron miedo a la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Contemplar la historia de José, el hijo de Jacob, es contemplar a un hombre incomprendido, envidiado por sus hermanos. Es prefigurar lo de Jesús, que los suyos, los propios, lo rechazaron, lo persiguieron hasta la cruz. Siempre los soñadores de cosas buenas resultan incómodos, molestos para el resto del mundo, y los que los envidian deciden eliminarlos de alguna forma. Podemos pensar en el propio José, en los profetas, en Jesús, en tantos mártires. Y en estos tiempos finales nuestros del siglo XX hay dos figuras preponderantes. El pastor protestante Martin Luther King, que tenía un sueño, que todos los hombres de todas las razas nos tratáramos por igual. Con su discurso de igualdad incomodó, por eso le quitaron la vida. El beato Monseñor Romero, también por reclamar la igualdad entre los pueblos y proteger a los pobres, incomodó. Los soñadores son paradójicamente personas muy realistas. Jesús fue muy realista y la gente con tanto realismo choca, y más con realismo divino. Aceptan los realismos mágicos que describen las historias paganas de un pueblo, pero aceptar el realismo de la eternidad incomoda a muchos hombres. Bien, ese es el caso de la parábola que Jesús plantea en el Evangelio de San Mateo. No es más que una descripción de la historia de la salvación del pueblo de Israel y en el rechazo continuo que tuvieron con los profetas. Ahora Dios decide enviarle a esa viña amada suya, que es Israel, y de la cual se ha cuidado tanto para tenerla bien, enviarle finalmente al heredero, al Hijo. Y lo que Jesús describió allí es lo que van a hacer con ellos, van a hacer con Él. Es lo que van a hacer con Él los sumos sacerdotes, los letrados, los profetas, los hombres entre comillas de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces, como incomoda, deciden crucificarlo, sacarlo fuera de la viña, para quedarse con la viña. Y ellos mismos dan la respuesta: el Padre le va a dar la viña a otros,
para que le rindan y le den cuenta. ¿Esos otros quiénes somos? Pues nosotros, el nuevo pueblo de Israel. A los gentiles se le ha dado esta viña, la estaremos poniendo a producir. La parábola de los viñadores rebeldes es una historia espiritual por encima del espacio y del tiempo que va a todas las generaciones y a todos los tiempos. A ratos hay situaciones en la iglesia que incomodan. Las palabras del Papa, por ejemplo, han incomodado a muchos. Las actitudes de Francisco y sus apreciaciones han incomodado a muchos. De eso no podemos estar nosotros sordos ni ciegos a esas realidades. Hermanos, que la actitud nuestra sea la de la acogida del hijo del dueño de la viña. Porque en definitiva la viña también somos nosotros y Dios cuida de nosotros. Que el Señor nos conceda, pues, en este tiempo de Cuaresma, descubrir los grandes sueños que Dios ha tenido con nuestra humanidad. Y que como José nosotros seamos soñadores y como Jesús, y que de los fracasos saquemos siempre lo que Dios quiere. Del fracaso de la venta de José por sus hermanos le vino la salvación a los hijos de Israel de la hambruna, porque bajaron a Egipto, donde su hermano se había constituido en hombre importante después del faraón. Por el fracaso de la cruz, que a tanto les choca oír hoy esa palabra, Dios nos ha dado la salvación. Sí, rechazaron a Jesús, no lo recibieron, lo crucificaron, pero ese fue el motivo para que ese rechazo fuera la oportunidad de nosotros, los hermanos menores, al pueblo de Israel, de aceptar ese plan maravilloso del amor misericordioso del Padre que nos salva. Que el Señor Jesús, en este viernes segundo de Cuaresma, nos conceda su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo.